Venezuela vive una tragedia inmensa tras el terremoto del 24 de julio, pero junto con la tragedia se ha abierto un proceso internacional muy importante. Llegada de rescatistas, cooperación binacional, cooperación multilateral, asistencia de organismos multilaterales, activación de mecanismos financieros, apoyo de países aliados, diálogos con actores con los que existían tensiones y la creación del Fondo para la Recuperación y la Reconstrucción de Venezuela con la participación de la CAF. Queremos conversar hoy con el profesor Wilmer de Pablo sobre qué está llegando al país y si, sobre todo en este tema, estamos ante una nueva etapa de la diplomacia humanitaria. ¿Cómo se defiende la soberanía cuando se necesita ayuda humanitaria? ¿Qué papel juega la CAF y otras instituciones multilaterales? ¿Cómo se garantiza que la ayuda llegue a las familias? ¿Y qué debe saber el pueblo en este momento? Eso y más en nuestro episodio del día de hoy. Cuando se habla de las relaciones internacionales, hay una evaluación que suelen hacer también los expertos de qué es lo que realmente cambia con una tragedia nacional que deja de ser nacional para convertirse en un acontecimiento internacional. Sin duda alguna, el terremoto en Venezuela impulsó una gran ola de solidaridad internacional, pero también un gran contingente de asesoría especializada que pues ha venido acompañando toda esta tarea, a pesar de que persisten las diferencias políticas. ¿Qué opinión le merece este compás que ha abierto la situación en Venezuela? Bueno, primero evidencia que en el contexto real, en el contexto de la real política, Elizabeth, la Carta de las Naciones Unidas no ha muerto. Por eso es que hay que seguirla defendiendo, porque es allí, en este momento en Venezuela, que hemos visto los principios que rectorizan la Carta de las Naciones Unidas. Estamos hablando del principio de cooperación, del principio de cooperatividad o complementariedad. Estamos hablando del principio de iguales, de esa simetría en el trato de países pequeños y grandes que hoy acompañan esta devastadora tragedia en Venezuela. Evidencia que efectivamente el derecho internacional público tan pisoteado por los centros hegemónicos, pero aquí lo importante es resaltar que toda la actuación que ha acompañado a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, además de reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo el 28 de julio del año 2024, porque la actuación tácita es reconocimiento hacia el gobierno y a su actuación, lo decía la presidenta en el Consejo Nacional Económico, que con quién más habían trabajado el resto de la comunidad internacional, sino con el gobierno de Venezuela, encabezado por ella, dirigido por ella, que evidencia que efectivamente el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno de la revolución, y por eso ella emite y firma esta carta dirigida al rey de Inglaterra para pedir, por supuesto, el retorno de las 32 toneladas de oro, que equivalen a más de 4.500 millones de dólares, que por supuesto se requieren en este momento tan difícil que vive Venezuela. Es una pregunta también crucial para la comprensión de quienes nos oyen y quienes nos ven, ¿no? Es naturalmente difícil para un Estado manejarse con medidas coercitivas unilaterales, mucho más ha de serlo en una circunstancia donde la catástrofe ha pesado tanto en vidas, en afectaciones materiales. Asomaba el PNUD una cifra importante, 6.700 millones en el caso de las pérdidas. Otros expertos han pasado los 10.000 millones de dólares y pues la cifra es realmente importante. No ha quedado duda de que pues hay el sentir general de que las medidas coercitivas unilaterales deben cesar. Pero ¿cómo hacemos ese llamado frente a la coyuntura en la que estamos ahora mismo? ¿Y cómo poner en valor entonces eso que usted nos decía del valor y la vigencia del derecho internacional
en una situación calamitosa, ¿no? En una situación donde justamente lo que le da nombre a nuestro programa, el derecho de la diplomacia humanitaria, debe recobrar, digamos, un lugar importante. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuáles serían sus recomendaciones, por ejemplo, para el tema del levantamiento de las sanciones? Importantísima esta pregunta, Elizabeth, te felicito por ella, porque es incongruente la actuación de un gobierno serio, la actuación de un gobierno que se pretende hacer respetar en el ámbito internacional, tiene que ser congruente entre su accionar y su verbo. No es posible hablar de un acompañamiento en Venezuela por parte de Estados Unidos, Europa y sus aliados, estamos hablando del mundo unipolar, y al mismo tiempo pretender mantener las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Por supuesto, sabemos que es contra 33 países en el resto del mundo, que además de Elizabeth están previstas en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad porque lesionan, por supuesto, al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo. Pero además de esto, es importante, Elizabeth, resaltar la solicitud hecha por más de 11 congresistas en el Senado de Estados Unidos que están pidiendo públicamente, mediante misiva, en el Congreso, que el gobierno de Estados Unidos, vale decir Donald Trump, debe levantar las medidas que se generan, medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, que se levantaron después del infame decreto de Barack Hussein Obama. También es importante, Elizabeth, muy importante, diría yo extremadamente importante, la vocería de Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad. Como ustedes lo saben, Jeffrey Sachs es un economista de los más importantes en Estados Unidos, que además ha hecho unos análisis sobre lo que representa Venezuela para el mundo desde el punto de vista energético, porque Venezuela no puede ser apartada de la fórmula energética, como lo ha dicho tantas veces la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y él ha dicho lo que Venezuela en el mundo de la geopolítica representa para el resto del mundo en las próximas décadas. ¿Por qué tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo? Porque dentro de una década solo 5 países tendremos petróleo: Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Venezuela. Y Venezuela, con las mayores reservas de petróleo, es el único país de los 5 que no tiene un conflicto militar. Hemos enfrentado con gallardía, con eficiencia, con eficacia el tema de estos 2 terremotos. Entonces, recordar además que esa vocería de este economista en el Consejo de Seguridad ha sumado, Elizabeth, escúchame bien, ha sumado en una misiva también dirigida al gobierno de Estados Unidos el levantamiento de la medida, suscrito por más de 108 economistas reconocidos en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Seguir siendo una voz incansable en la solicitud, por supuesto, de la derogatoria de la génesis, que es el decreto de Barack Hussein Obama, que de inmediato dejaría sin efecto todas las medidas coercitivas unilaterales, que William Castillo nos las ha señalado. De 188 hay 140, y lo que se han hecho es otorgar licencias para apalear y permitir que estas empresas inversionistas que vienen de Estados Unidos y del resto del mundo, que ven a Venezuela con un gran proyecto en lo económico, energético, vale decir petróleo, gas, aurífero, minerales, tierras raras, agua, construcción, desarrollo agrícola. Estamos hablando de los 14 motores de este país, porque Venezuela es una potencia y Venezuela tiene que desarrollar sus capacidades para pasar a ser una potencia del primer mundo, no solamente una potencia del reservorio energético que tenemos, sino una potencia industrial que nos permita, por supuesto, ir a ese nuevo ciclo, ir a esa nueva época que visualiza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entonces, mi respuesta concreta es, Elizabeth, seguir levantando la voz desde el gobierno, desde el pueblo. Vimos todo el recorrido que estaba haciendo el gobierno de Venezuela y el pueblo por todo el país antes de los devastadores terremotos. Y esto es lo que hay que seguir haciendo, con el acompañamiento, por supuesto, del sector privado. Fíjese, profesor, que la cooperación internacional es
en ocasiones abstractas, pero en otras, pues se mide en vidas rescatadas, en ayuda recibida, en familias protegidas, con dignidad, en familias asistidas, ayudadas, en lo que se le pueda proveer, ¿no? Pero qué valor puede tener, qué valor diplomático, o qué valor también simbólico entre las dos naciones puede tener que incluso un equipo como el DART de Estados Unidos haya sido recibido y con quien se haya coordinado justamente pues esos tres grandes ejes que ha designado el gobierno para la atención de esta desafortunada situación, que bueno, ya sabemos que en su primer momento fue el tema de la búsqueda y salvamento, luego el tema mismo de la administración estratégica de la ayuda humanitaria y bueno, luego el tema de los campamentos transitorios. Pero básicamente queremos conocer de usted, bueno, qué opinión le merece la participación del grupo DART y, en fin, el relacionamiento con los Estados Unidos en el marco de esta situación de emergencia nacional. La presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez, es una mujer no solo brillante, sino que además la caracteriza la humildad como la mayor de las virtudes de la inteligencia, y ella sin complejo alguno frente a la llamada de 72 jefes de Estado y de Gobierno, de inmediato ante la pregunta ¿en qué podemos ayudarlos? Ella pidió rescatistas. ¿Por qué, Elizabeth? Porque no podemos hablar de revolución, no podemos hablar del proyecto socialista sin entender que somos esencialmente humanistas. Por eso nuestra Constitución tiene toda una estructura inicial defensora que garantiza los derechos humanos en Venezuela. Que hay en este momento todo un proceso que prioriza con los recursos que se están recibiendo de distintas fuentes, sí, para el desarrollo con prelación, prioridad de más de viviendas que permitan, por supuesto, a estas 17.907 personas que se encuentran en los campamentos que perdieron su vivienda. La vivienda es un derecho humano. En Venezuela la vivienda no es un negocio y lo hemos visto después de la misión vivienda creada por el comandante eterno Hugo Chávez, cuando hoy en Venezuela se han desarrollado más de 2.000 complejos habitacionales y que superan las más de 5 millones de viviendas que han sido también atacadas por los bulos y por los laboratorios de guerra, porque por supuesto nada que dignifique al pueblo desde la ultraderecha y que no garantice los negocios de las familias de élite en el territorio nacional o las transnacionales les puede parecer bueno. Entonces cuando tú ves estas cantidades, cuando tú ves estas cifras, cuando tú ves este parte oficial, Elizabeth, tú dices que definitivamente la presidenta sin ningún tipo de complejo, entendiendo la política como nos enseñó Maquiavelo, como nos enseñó Sun Tzu, ¿no? Que la política está llamada en principio a garantizar la paz, a mantener el control del Estado, a mantener a las instituciones activas, y vemos los 5 poderes activados y cada uno cumpliendo al Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo lo propio, entendiendo que nuestra militancia no ha renunciado ni después del 3 de enero, ni después del 24 de junio, todo lo contrario, se ha consolidado, pero además de esto, a nuestro pueblo humano desbordado en las calles, acompañando a La Guaira, acompañando al Junquito, acompañando en el resto del país, en los 7 estados donde hubo un impacto, definitivamente se te hincha el pecho de orgullo, porque esos somos los venezolanos. Y por eso es que la presidenta, sin titubear, permitió el acercamiento y el acompañamiento de ayuda humanitaria, distinguiendo el hecho ideológico, el hecho de la diplomacia, del hecho humano. Y por eso es que ese ataque miserable, injustificado, porque en Venezuela esté Estados Unidos con un conjunto de militares o esté Israel en una cantidad mucho más pequeña con militares acompañando esta devastadora, se cae además por su propio peso cuando uno utiliza la lógica, el sentido común y las máximas de experiencia,
cuando estos bulos dicen, por ejemplo, que Venezuela está tomada ya de hecho por los militares, aprovechando el momento devastador de esta coyuntura para invadir Venezuela y que la prueba real y fehaciente es que tienen tomado el aeropuerto de Maiquetía. Y yo me preguntaba hace un par de días, cómo se puede entender este bulo, esta mentira, frente a un hecho real y concreto, que es la llegada del avión más grande de ayuda humanitaria que hay en el mundo, que además es ruso, Elizabeth? Sería que la presidenta, lo digo de forma jocosa y tal vez sarcástica, sería que la presidenta Rodríguez contrató a los militares norteamericanos para que sean ahora los controladores aéreos de Rusia, de Irán, de Turquía, que son los últimos aviones que se han servido, que han llegado utilizando el lenguaje de ellos en la pista alterna del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. O el simple hecho de ver, por supuesto, a la presidenta recibiendo la experticia, las orientaciones del grupo israelí, del grupo norteamericano, del grupo japonés, los vimos a todos sentados en la misma mesa, recibiendo las orientaciones porque ella tiene que tomar decisiones de Estado para poder empezar el desarrollo inmediato de esa Guaira que ella sueña y que visualiza como un Estado moderno de acuerdo a sus propias proyecciones. Y entonces es cuando, Elizabeth, uno dice, no hay justificación que no sea la actuación de una gobernante, de una líder que ha podido y nos ha mostrado que realmente Chávez no se equivocó cuando se hizo acompañar de ella, Nicolás no se equivocó cuando se hizo acompañar de ella, y definitivamente lo decían las palabras de Chávez. No hay revolución posible sin el acompañamiento de la mujer. La mujer es la que marca y determina la revolución en cualquier parte del mundo. Así que, Elizabeth, ahí está la respuesta. Profesora, además que quisiera con su permiso enormemente, encarecidamente, poder dejar clara una idea fundamental para quienes nos están oyendo o viendo, y es que no hay contradicción entre el relacionamiento con los Estados Unidos ni Israel y los principios fundamentales que sustentan nuestra política exterior. De hecho, la diversificación de las relaciones internacionales es parte de lo que pues hemos llevado como bandera ante los organismos internacionales, la democratización de las relaciones internacionales, pero fundamentalmente de esto va la multipolaridad. Si hay un ejemplo concreto que podemos dar ahora mismo de la multipolaridad, es lo que ha ocurrido en Venezuela con, pues desafortunadamente, los hechos del terremoto, ¿no? Entonces, bueno, profesor, perdóneme, pero a veces es necesaria esta aclaratoria también para quienes no nos oyen y nos escuchan, pero hablando de diplomacia concreta y de diplomacia también con significado social y económico para el país, ha ocurrido un hecho también bastante importante para nuestro país que nos está llevando entonces a abrir la discusión hacia el ámbito multilateral. Y es que justamente uno de los elementos más importantes ha sido la creación del Fondo de Recuperación y Reconstrucción de Venezuela en la CAF, y queríamos saber entonces, en su opinión, qué significa esto financiera y diplomáticamente. Bueno, primero que nada, recordar que la antigua Corporación Andina de Fomento, que pasó a llamarse desde el 2023 Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, es un organismo financiero multilateral que se encuentra integrado por 20 países, de los cuales 6 son del Caribe, 3 son de Centroamérica, 9 son de América del Sur, y está también allí España y Portugal, que son miembros asociados, miembros plenos de esta organización financiera multilateral que nació en el año 68, que tiene su sede principal en Caracas y que además entró en funcionamiento desde el año 70 y de la cual Venezuela fue un miembro fundador. Recordar que esa Corporación Andina de Fomento, la CAF, o Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, tiene como objetivos fundamentales el desarrollo sustentable, en principio, la integración regional, el financiamiento de proyectos que no solo son del sector público, sino también del sector privado. Pero hay dos competencias, objetivos fundamentales que presta la CAF,
que es el tema referido a la cooperación técnica y además de eso, otros servicios especiales. Y es aquí donde radica la importancia de hacernos acompañar de este órgano financiero multilateral en razón, Elizabeth, de la impresionante ayuda financiera que nos están llegando de gobiernos, de organismos multilaterales, de fundaciones, de asociaciones, de personalidades del sector del entretenimiento, de personalidades del sector deportivo, ¿sí? Que realmente nos conmueven. Estos recursos, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien públicamente dijo, ordené la apertura de un fondo, es decir, de una cuenta, porque estamos hablando de un fondo fiduciario administrado, que es una figura que normalmente está en la cartera de los bancos, y recordemos que la CAF es un banco de desarrollo para administrarlo. ¿Cómo? De forma transparente, de forma auditada, que la historia después no tenga que reprendernos por el uso o malversación corrupta de recursos que se dirigieron a la ayuda humanitaria del pueblo de Venezuela. Y recordar, Elizabeth, que la propia CAF hizo una donación inicial desde el primer momento, porque desde el primer momento la CAF hizo la donación financiera de 300 millones de dólares para los insumos más apremiantes, para la gente que se encontraba en el terreno, y hemos visto a su propio personal allí en La Guaira trabajando y acompañando desde el punto de vista de lo que nosotros decimos acompañamiento técnico. Pero además de eso, la propia CAF dio un capital semilla en otro fondo que es de $1 millón. Y como si fuera poco, se abrió un fondo multidonante que permite que todos esos recursos que vienen de los gobiernos extranjeros, que vienen de los organismos multilaterales, que vienen de fundaciones, de asociaciones, inclusive de la empresa petrolera que ha hecho aportes importantes a Venezuela, ¿sí?, que son hoy socios nuestros en los distintos proyectos económicos de energía vinculados al petróleo, al gas, al tema aurífero, pero es que además las personas naturales, las asociaciones, la propia FIFA acaba de hacer donaciones, y estas donaciones tienen que ser recibidas conforme a la ley, conforme a nuestra Constitución y la ley, porque no podemos, por ejemplo, permitir que un donante extraño, cuestionado, fuera del marco de la ley, sobre todo cuando la presidenta ha sido tan atacada y siempre queriéndola vincular con carteles de narcotráfico. No se permite bajo ningún concepto, ni se autoriza la recepción de recursos que no conozcamos su fuente lícita y que esté validada por Venezuela. Pero además de la recepción está la gestión de esos recursos y, por supuesto, la ejecución de esos recursos con prioridad para los proyectos de vivienda. Por eso es que la CAF no puede, bajo ningún concepto, manejar de forma unilateral los recursos de la ayuda humanitaria, Elizabeth, porque además estaría violando el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, que nos habla del principio de la cooperación, y casualmente somos miembros asociados plenos de un organismo financiero multilateral en la región para resolver temas financieros con la plataforma que tiene, que además se hace acompañar de 13 bancos. Y por eso es importante tumbar ese bulo en el que se pretende hacer ver que la presidenta encargada de Venezuela está tan cuestionada y señalada que la CAF no le permite el manejo de estos recursos, pero es que la CAF no puede actuar de forma unilateral, porque la propia Carta de Naciones Unidas se lo prohíbe, porque el título 9 de la Carta nos dice que el principio de cooperación debe regir las relaciones bilaterales, y Venezuela y la CAF se relacionan bilateralmente, aunque este organismo financiero sea multilateral. Y por eso es tan importante aclararle esto a nuestra gente, para que no sean manipulados, para que no sean engañados, para que no sean distraídos en un relato terrible, que además, aprovechando los temas de propaganda, los temas de like de algunos
vergonzosos influencers, periodistas, filósofos y académicos que dan pena en este momento frente al hecho comunicacional cuando se hacen parte de esa guerra psicológica de cuarta, de quinta generación o guerra cognitiva pretendiendo crear malestar en el pueblo. Profe, permítame introducir también junto a ese tema sensible otro tema bastante sensible. Hay quienes creen que recibir ayuda internacional debilita la soberanía. ¿Qué le respondería a usted a quienes tienen esa preocupación? La doctrina bolivariana de paz, la historia, la génesis de nuestro país, evidencia que Venezuela nunca se ha hecho ciego frente a las necesidades de nuestro pueblo, y lo dice la propia gesta libertaria. ¿Por qué salimos a acompañar los procesos de independencia de los países que nos circundaban? Porque veíamos también sus realidades. Pero además de eso, cuando uno mira, Elizabeth, en la historia, porque no hay análisis político con visión geopolítica si tú no utilizas el elemento histórico y no utilizas el elemento geográfico. Cuando nosotros miramos hacia el pasado reciente, vemos que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, Venezuela ha acompañado, ¿sí?, eventos terribles en México, en Chile, en Turquía, en China, en la India, en Japón, porque es parte de la esencia genética del venezolano. Nosotros no podemos voltear la cara frente a la necesidad de un vecino. Al contrario, lo llamamos, lo acompañamos y lo apoyamos, porque eso está en nuestra génesis, eso está en nuestro nacimiento histórico. Y por eso es que Venezuela hoy recibe el acompañamiento no solo financiero. Dice la ONU en las últimas cifras que dio, que más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria han llegado a Venezuela. ¿Sabes lo que significa? Medicamento, comida, agua, insumos, 13 hospitales de distintos países del mundo. Pero además de eso, la cantidad de recursos financieros por las que nos vemos obligados a utilizar, por supuesto, el mecanismo de la CAF, porque no podemos utilizar los mecanismos financieros norteamericanos y europeos que nos bloquearon y que hoy en día les impide a ellos mismos hacernos llegar recursos que quisieran para acompañar el tema de la ayuda humanitaria, porque fueron tantos los entrabamientos que se hicieron que ahora desentrabar todo esto les cuesta a ellos muchísimo porque significan adecuaciones de aplicaciones tecnológicas, etcétera. Por eso es que apelamos a la CAF y nos hacemos acompañar de un órgano financiero multilateral que además goza del prestigio y que con el que habíamos trabajado hasta hace pocos años antes de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces la ayuda humanitaria no puede bajo ningún concepto desvirtuar la naturaleza propia del principio de soberanía, porque casualmente ser soberano significa tomar decisiones en favor de nuestro pueblo que implican hacernos acompañar de organismos multilaterales, de expertos en los temas que nos permita, por supuesto, atender en el marco de la estructura de la ingeniería constitucional la garantía de los derechos fundamentales de salud, de vivienda, de recreación, de todo el pueblo que se encuentra hoy, de acuerdo a las cifras que señalábamos hace un rato, en estos campamentos. No puede, por supuesto, permitirse la tergiversación, manipulación del principio de soberanía, porque al contrario, el que la presidenta encargada de forma soberana, libre, independiente diga acepto la ayuda de este país, acepto el acompañamiento de esta organización, lo que está ejerciendo la soberanía que le es propia por mandato de la Constitución y que ella debe defender. Sí, profesor, eso es un aspecto fundamental, además es un aspecto que va de la mano con la generación de confianza. Hay un tema también en todo esto que es la trazabilidad, la auditoría de los recursos que está perfectamente clara, tanto en el caso de la CAF como en el caso que usted menciona de los insumos, etcétera, a través del sistema Centinela, que es un sistema pues completamente verificable.
Pero con el tema de la confianza, profesor, quisiéramos cerrar esta entrevista para conocer de usted cuáles son esos principales mensajes que debe conocer quien nos está escuchando, que debe conocer el venezolano que nos está escuchando en el exterior, el venezolano que nos está escuchando aquí y sobre todo los extranjeros que están, que tienen algunas dudas o alguna intranquilidad en relación a la situación actual que pueda coadyuvar a que ellos pues tomen digamos, algunas decisiones fundamentales. Bueno, en el caso empresarial, para los temas de inversión, en los casos personales, bueno, para seguir adelante con el tema del aumento de la productividad del país, etcétera. Pero sí sé que usted podría ayudarnos a dejar sobre la mesa un cúmulo de recomendaciones, un cúmulo de reflexiones para quienes nos pudieran estar escuchando, bueno, en el marco de esta situación, recordando, profesor, que nuestro tema principal hoy es el impacto de la diplomacia humanitaria. Sí, efectivamente, con vista a esa misma diplomacia humanitaria que es esencialmente internacional y que en Venezuela de forma exclusiva y excluyente por mandato del artículo 236, numeral cuarto, dirige la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, tenemos que disipar cualquier duda porque la actuación eficaz, eficiente del gobierno, estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de sus cinco poderes, estamos hablando del gobierno que es nacional, que es regional, que es municipal, que es centralizado, que es descentralizado. Toda la estructura del gobierno está abocada a la crisis que hoy se vive en razón de, de estos dos devastadores terremotos. Pero además de eso, la actuación de la presidenta encargada de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, no se limita a su actuación dentro del marco nacional, acompañada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del partido, del pueblo que la acompaña en todos los espacios. No hay sino que ver todos los días sus visitas a las comunidades, porque ella está allí en el terreno, ella sabe cómo hacer ejercicio de la política desde el Palacio de Miraflores, ella sabe cómo hacer ejercicio de la política en el terreno, ella sabe cómo hacer ejercicio de la política llamando, acabamos de ver, Elizabeth, al Consejo Nacional de Economía, más de 600 empresarios de todo el país vinculados a los 14 motores económicos que están allí presentes diciéndole, aquí estamos para acompañar los esfuerzos del gobierno nacional. No estamos hablando del empresariado que le dio el golpe de Estado al presidente Chávez en el año 2002. Estamos hablando de una nueva época, estamos hablando de un nuevo ciclo en el que el gobierno junto a la fuerza del empresariado privado, como lo señala la Constitución, acompañan esta política nacional que es también internacional. Pero como si fuera poco, la hemos visto interaccionando con la comunidad internacional. Hemos visto el acompañamiento de esa comunidad internacional en Venezuela, en el terreno, en forma concreta, en toneladas de especies, de medicamentos, de comida, de agua, de hospitales. 13 hospitales del más alto nivel, casi que tipo 4, atendiendo al pueblo aquí en los propios campamentos. Pero como si fuera poco, hemos visto a la propia Naciones Unidas, hemos visto al secretario de Naciones Unidas acompañando todo el proyecto, pero además hemos visto a Naciones Unidas en el terreno, hemos visto a UNICEF en el terreno, hemos visto a la FAO, hemos visto a la Organización Mundial de la Salud, hemos visto a la OCHA, hemos visto a toda la estructura de la Organización de Naciones Unidas acompañando la tragedia, no solo gobiernos, estructuras multilaterales, pero además hemos visto al empresariado extranjero, porque cuando las petroleras norteamericanas, europeas, dicen acompañamos, manifestamos nuestras condolencias, pero además donamos para este momento tan crítico en Venezuela, realmente este acompañamiento internacional es realmente gigante. Pero no solamente eso, hemos visto organizaciones como la organización de fútbol, pero como si fuera poco, Elizabeth, hemos visto también
a los organismos multilaterales y vale destacar la actuación del Fondo Monetario Internacional, vale destacar la actuación del Banco Mundial, vale destacar la actuación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la propia CAF, que son los organismos de mayor relevancia en el tema financiero porque entienden que hay un gran problema en el sentido del manejo de recursos financieros frente a esta crisis que hoy está viviendo Venezuela, producto de esas medidas coercitivas unilaterales en medio de esta devastadora crisis. Así que simple y llanamente seguir trabajando desde lo humano, porque el objetivo fundamental de todas las políticas públicas es la dignificación de nuestro pueblo, ese pueblo que se encuentra de pie, ese pueblo que nos hace hinchar el pecho y sentir tan orgullosos y desde nuestros espacios, Elizabeth, hacer lo que nos corresponde, comunicación política con visión geopolítica, de forma transparente, de forma clara, de forma llana, de forma potable. Por eso es que nosotros tenemos que seguir acompañando el esfuerzo de esta extraordinaria mujer que de seguro Maquiavelo y Sun Tzu aplaudirían de pie por todo lo que ha hecho para conservar el Estado y la paz en nuestro país. Bueno, definitivamente sí, profesor, y que así sea, pero además nos quedamos con el mensaje suyo, el llamado responsable suyo al uso de la información adecuada, a la transmisión adecuada de todo lo que pueda ayudarnos a mantener dentro del cauce de la realidad y del uso de datos verificables y de evidencia para que podamos hablar de este tema y de cualquier otro. Así que le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar en esta edición, en este episodio de Mundo Conectado Podcast. A través de la conversación del doctor De Pablo, pues hemos aprendido y nos hemos quedado con una idea central. El terremoto en Venezuela no es una tragedia, que en efecto lo es, porque también es una muestra de diplomacia, es una muestra de cooperación y también la muestra de la gran capacidad del Estado de protegerse. Los invitamos a ver nuestra conversación completa acá en el enlace y si además este contenido resonó contigo, por favor comparte tus comentarios y déjanos saber qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Será hasta un nuevo episodio de Mundo Conectado Podcast.